Gracias por el artículo, el de los chips. Es muy interesante. China es muy buena en la producción en masa, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Así que a Estados Unidos le gusta centrarse en cosas individuales como productos de alta gama y ese tipo de cosas, pero China es muy práctica, ¿no? La mentalidad es muy diferente, ¿verdad? it is completely different. And by the way, I sent you that article. Es completamente diferente. Y por cierto, te envié ese artículo sobre los chips que me pareció extremadamente interesante y muy revelador de por qué las cosas van mal. Pero por supuesto ha salido otro vídeo recientemente que trata un tema sobre el que ya sé bastante. Los explosivos, el TNT. Básicamente no pueden fabricar proyectiles en Europa ni en Occidente porque no producen TNT. Ya no fabrican explosivos de alta potencia. Y una de las razones por las que no pueden fabricar explosivos de alta potencia, y esto ya lo había oído, lo sabía perfectamente, pero ahora está por todas partes, es que para producir explosivos de alta potencia se necesita fibra de algodón de muy alta calidad. ¿Y adivina quién la fabrica? China. ¿Por qué la gente en Occidente no se dedica a producir fibra de algodón de alta calidad? Porque no da beneficios. Because it doesn't make a profit. You see, this is the thing. What China has Verás, este es el asunto. Lo que tiene China, y en esto es única, ningún otro país lo hace, son cadenas de suministro completas. Cada etapa del proceso de producción existe en China. Cada etapa encaja con todas las demás. Y el resultado es que, como dije, fabrican los chips de inteligencia artificial de gama muy alta de los que hablábamos. Leí un artículo que decía que, al parecer, en agosto se tomó en China la decisión de triplicar la producción de chips de alta gama. Pero no dicen, como fabricamos chips de alta gama, no necesitamos preocuparnos de más. Amplían y aumentan la producción de todo. and increase production of everything. So the result is that they have a complete industrial. Así que el resultado es que ellos tienen un sistema industrial completo. Ahora bien, hubo un tiempo en Occidente en que nosotros también lo teníamos, pero ya no es así. Ahora todo el mundo tiene que estar trabajando, concentrado, intentando obtener el máximo beneficio. Y eso no solo está provocando enormes debilidades industriales, sino que también, y estoy seguro de que la gente en China lo sabe, está dando lugar a un enorme auge especulativo en los mercados bursátiles estadounidenses. Ahora, ¿puedo decir algo aquí? Esta es mi opinión personal, pero creo que las actitudes económicas estadounidenses hacia China son, en cierta medida, la raíz de esto también, en el sentido de que Estados Unidos siempre experimenta auges especulativos cada vez que surge una nueva tecnología. Whenever a new technology comes along. Many people don't know that 1929, Mucha gente no sabe que en 1929 el auge del mercado bursátil se basaba en las acciones de radio. Esa iba a ser la nueva tecnología, iba a transformarlo todo. Luego, como todos recordamos, a finales de los años 90, tuvimos el auge de las .com y ahora tenemos el auge de la inteligencia artificial. Pero lo que, en mi opinión, está impulsando el auge de la IA de forma extrema es la sensación de que el propio gobierno de Estados Unidos da prioridad a la IA y a su producción, que hay enormes fondos federales fluyendo hacia todo esto, porque forma parte de la carrera tecnológica con China. Y el resultado es que, como he dicho, esto está acelerando aún más el auge, porque todos se lanzan diciendo, ya sabes, de aquí va a venir el dinero. Porque no solo va a cambiarlo todo, quizá lo haga, Mace Tessauer. Which perhaps it will, perhaps it won't, who knows. But it is also something where we can be sure that Uncle Sam... Pero también es algo en lo que podemos estar seguros de que el propio tío Sam va a ser quien firme muchos de los cheques. Así que creo que esto explica en parte el, ya sabes, entusiasmo irracional en los mercados financieros. Y sobre eso, no sé si la gente en China lo sabe, pero este auge especulativo, al parecer, ya se han publicado las estadísticas al respecto, ha contribuido al 40% del crecimiento del PIB en Estados Unidos durante el último año, no solo en 2025, sino también en 2024. Hemos estado diciendo en estos programas que una gran parte del PIB estadounidense, en última instancia, tiene que ver con movimientos de dinero, creación de deuda y todas esas cosas.
Pero ahora vemos un ejemplo especialmente extremo de esto, porque lo que está ocurriendo es que el dinero está fluyendo hacia estas acciones. Because what's happening is money is pouring into these stocks. That's inflating the stocks. Eso está inflando las acciones. La inflación en las acciones está provocando distorsiones en las cifras del PIB de Estados Unidos y le está dando a Donald Trump el pretexto de que realmente está dirigiendo una economía en auge, aunque el resto de la economía probablemente ya esté en recesión. Así que se puede ver cómo todo está conectado. La obsesión por la fabricación de alta gama y tecnología extremadamente avanzada a costa de todo lo demás, la tendencia estadounidense a hacerlo. La ansiedad estadounidense por obtener el mayor margen de beneficio posible, en lugar de sentarse a analizar qué es lo que la gente realmente necesita, qué es importante para ellos en su vida cotidiana, lo que realmente se necesita si vas a fabricar un portátil, o incluso un teléfono móvil, o conducir un coche. O lo hacen simplemente por el cambio. Quiero decir, ya sabes, no hay... Todo el sistema de incentivos en Estados Unidos está distorsionado de tal manera que la gente no está interesada en hacer eso, porque no quieren obtener un beneficio del 3%, quieren obtener uno del 50%. Hay una rivalidad política con China, siempre China ahora, y la idea de que debemos mantenernos por delante y que el tío Sam nos va a ayudar a conseguirlo. Y los cheques están llegando, y todo fluye. Así que todo asuntos es una magnífica acción de la grower desequilibradas en Occidente en Pines. The unbalanced realities in the West today. Sí, hay mucho que decir sobre eso. Quiero decir, lo último sobre la IA. No sé si has estado prestando atención. Hablamos de Nvidia, ¿verdad? Ellos invierten en OpenAI y luego OpenAI usa eso, lo que sea, 100,000 millones o algo así, para comprar chips de Nvidia. Ahora, lo último es que tomó el 10% de la participación de OpenAI. Así que, por supuesto, OpenAI va a usar ese dinero para comprar chips de AMD. Así que todo el asunto es... Lo cual es, por cierto, un signo muy conocido de un auge bursátil que está fuera de control. Cuando empiezan a ocurrir cosas así, sabes que toda la realidad se ha perdido y que lo que estás viendo no es un verdadero auge de inversión, un auge de inversión legítimo, sino una burbuja especulativa. Una burbuja especulativa muy, muy intensa. Highly charged speculative bubble. Y también al mismo tiempo me parece que esta mentalidad de ganar dinero rápido está perjudicando seriamente a Estados Unidos. Muchas empresas muy buenas, esas firmas de capital privado, llegan, ya sabes, las destrozan, venden las partes buenas, las cargan de deudas y luego simplemente se llevan el dinero y se marchan. Destruyen empresa tras empresa. Esas son buenas empresas estadounidenses que ganan dinero y ofrecen servicios buenos e importantes como la atención sanitaria o el cuidado de personas mayores. Una tras otra, esas firmas de capital privado llegan simplemente porque quieren ganar dinero rápido. Es que todo eso, creo que lo que realmente hay que abordar es que nadie siquiera está hablando de ello. No, tienes toda la razón. Quiero decir, es capitalismo caníbal. Eso es lo que es. Se ha vuelto muy, muy depredador. Y tienes toda la razón. Y por supuesto, lo otro sobre esas empresas que han sido destruidas de esa manera es que proporcionaban empleos estables y bien pagados, que también contribuían a la condición general de la economía. Porque cuanto más gente tiene trabajos estables, más confianza tiene. Más probable es que gaste e invierta, que invierta en la educación de sus hijos, que tenga hijos, que haga todo ese tipo de cosas. Lo cual, por supuesto, cada vez ocurre menos en cualquier lugar de Occidente en este momento. Cuando fui a Shanghái en 2017, tomé el tren de alta velocidad de Shanghái a Nankín, porque como te he dicho muchas veces, Catherine y yo, mi esposa, queríamos visitar la tumba de Sun Yat-sen. Y esto resulta muy extraordinario para la mayoría de la gente en China y para todos los occidentales que conocíamos, pero nosotros queríamos hacerlo absolutamente. No sé si lo sabes, pero también fuimos a su casa en Shanghái, que es un museo muy interesante.
En fin, lo que recuerdo de aquel viaje en tren es ver pueblo tras pueblo mientras pasábamos. Se veían los negocios, las fábricas, los talleres, la gente haciendo cosas. Todo bullía de actividad, actividad real. Personas haciendo cosas, ofreciendo cosas, fabricando cosas, de una manera que hoy en día simplemente no se ve en Occidente. You just don't see in the West today. And I have to say, it made a huge impression on me. Y tengo que decir que me causó una gran impresión. Nunca lo he olvidado. Y continuó todo el camino desde Shanghái hasta Nankín. Quiero decir, cuando la gente habla de China como el taller del mundo, lo es, pero un taller necesita personas dispuestas a trabajar. Esa es la diferencia fundamental. La gente que corre por la bolsa diciéndose unos a otros, sabes, esta acción va a subir aún más, y todo eso básicamente pueden ser increíblemente activos, pero no están trabajando de manera productiva. No del modo en que lo hacen esas personas, que realizan todas esas tareas poco glamurosas, pero esenciales en China. Y esa es la diferencia en China. Sí. Y hablando de la gente que necesita trabajar el cierre del gobierno de Estados Unidos, tengo la sensación de que ni los republicanos, ni los demócratas, ni Trump parecen muy interesados o con prisa por reabrir el gobierno. ¿No es raro? ¿Por qué será? Bueno, porque de nuevo, todo es una actuación, todo es teatro, y no te preocupas por lo que ocurre en la sociedad en general, ni por cómo funciona realmente el país. Así que sí, se puede argumentar que el gobierno estadounidense es ineficiente y disfuncional, y lo es. Pero ya sabes, ¿qué haces? No presentas un plan claro y bien pensado sobre cómo reformar el gobierno, algo que puedas proponer a la gente, conseguir apoyo y luego aplicar para avanzar. No. Estás muy contento de que tus oponentes estén cerrando el gobierno para poder despedir a mucha gente. Y por otro lado, no piensas en lo que hace el gobierno, por qué es importante y el efecto que tiene en tu propia gente. Quieres, una vez más, representar esta complicada pieza de teatro performativo en la que te enfrentas a Donald Trump. Así que te sientas y dejas que el gobierno se cierre. Quiero decir, de nuevo, en un país real, un país que funcione correctamente, cosas así no ocurrirían. Pero sí ocurren en Estados Unidos. Y por supuesto, tienen un efecto, y poco a poco ese efecto irá en aumento. Con el tiempo, ya sabes, Estados Unidos pagará un precio por esto. Pero como bien dices, ninguna de las dos partes quiere cambiar. Ambas parecen contentas con la situación actual, lo cual es realmente extraño. Y nadie piensa en el panorama general, ni en qué efecto está teniendo esto sobre Estados Unidos y su gente, o sobre la imagen de Estados Unidos en el extranjero. Y también me parece que la división entre los partidos, la pelea, parece estar empeorando cada vez más. No sé si viste la audiencia. Hubo una audiencia, creo que en el Senado, sobre este caso. Tom Homan, el jefe de ICE, fue acusado de soborno, un soborno bastante claro. Aceptó $50,000 en efectivo, pero no hubo ninguna investigación ni nada. Así que la audiencia fue con Pam Bondi, la jefa del Departamento de Justicia. Todo fue tan tenso, tan divisivo y tan lleno de ira por ambas partes. Pam Bondi básicamente se negó a responder preguntas, algunas de las cuales creo que eran válidas. Trató prácticamente a todo el que hacía una pregunta como si fuera un ataque a Trump o algo así. Sí. Nunca nada pareció. No, yo tampoco. Quiero decir, hubo una vez, y hablo de hace mucho tiempo, en que los comités del Congreso eran una de las grandes instituciones de Estados Unidos. Era algo que echábamos de menos en Gran Bretaña, porque parecían un lugar real donde el Congreso, el Senado y la Cámara podían realmente exigir responsabilidades al Poder Ejecutivo y responder a las preguntas que la gente quería ver respondidas. Y sí, a veces las cosas se volvían un poco tensas, pero en general, el debate es inteligente y sin duda me vuelve mal. Ahora lo es teatro. Nanes piensa en esos términos.
I mean, nobody really thinks in those terms anymore. I mean, I don't know how angry these people really are. But Quiero decir, no sé cuán enfadada está realmente esta gente, pero es importante que parezcan enfadados ante sus seguidores fuera. Y esa es, por desgracia, la crisis en Estados Unidos hoy en día. Todo el mundo está enfadado todo el tiempo. De hecho, es algo que ocurre en todo Occidente. Ya no somos felices. Solo un breve paréntesis. Recuerdo haber dicho esto en la única ocasión en que fui a China. Estaba allí con Catherine, en Shanghái, y le dije, aquí todo el mundo está tranquilo. Es cuando ves a la gente relajada y satisfecha consigo misma, cuando te das cuenta de que no somos así. that you realize that they're not that any longer. Back home. ¿De vuelta a casa? Sí, es cierto. Cuando regresé a China, en el momento en que aterricé en Pekín, me sentí muy relajado. Por alguna razón se siente diferente. Las aduanas en Estados Unidos, ya sabes, siempre me ponen nervioso. Incluso el personal de aduanas siempre está muy tenso por alguna razón, aunque tenga todos los documentos en regla y todo. Pero cada vez que paso por la aduana en Estados Unidos, siempre estoy nervioso. No sé por qué, exactamente. Entonces, ¿crees que el envío de la Guardia Nacional a Chicago por parte de Trump también formaba parte del teatro? Yes, I think it is. I think it is mostly theatre. But of course, when Sí, creo que lo es. Creo que es en su mayor parte teatro. Pero por supuesto, cuando se habla de teatro, y lo comentamos en nuestro programa anterior, creo, bueno, el teatro tiene consecuencias. Desplegar a la Guardia Nacional y hablar de desplegar al ejército en ciudades estadounidenses y decirle al ejército, así es como vais a entrenar a vuestras tropas a partir de ahora, inevitablemente va a generar su propia inercia. Significa una mayor militarización de la vida estadounidense. Significa una actitud completamente diferente hacia el ejército por parte de la gente en las ciudades, que va a ver a los militares patrullando allí. Va a cambiar al propio ejército, que estará mucho más implicado en los conflictos políticos de la nación. En conjunto, es algo muy negativo. Y sí, puede que Trump no tenga realmente planes de ir por ahí arrestando a gente o reuniéndolos o haciendo ese tipo de cosas. Pero eso no significa que no puedan ocurrir cosas malas como resultado de todo esto. Además, James Comey, el exdirector del FBI, ha sido acusado. Ahora, los medios decían que Trump está yendo contra sus enemigos. Creo que sin duda hay una gran parte de eso. Pero el propio James Comey ha hecho muchas cosas cuestionables, ¿no es así? No hay duda al respecto. Quiero decir, desempeñó un papel absolutamente clave en sacar a la luz toda la historia del Russiagate. De hecho, se podría decir que fue la persona más importante en orquestarla. Y otra cosa, sobre la que no quiero entrar en demasiados detalles, ya que no imagino que a mucha gente le interese, es que, después de que Trump se convirtiera en presidente, durante las primeras semanas de su mandato, cuando Comey aún era director del FBI, espiaba abiertamente a Trump. De hecho, como él mismo admitió, estaba realizando vigilancia sobre su propio jefe. Es una situación muy resbaladiza, de carácter, por decirlo suavemente, y en cierto modo una muy siniestra. Y la acusación concreta, que mintió al Congreso, es un delito imputable. Bueno, no voy a entrar en los aspectos técnicos de este caso porque realmente no puedo hacerlo. No tengo la competencia legal para ello, pero no hay ninguna duda de que dijo cosas al Congreso que fueron profundamente engañosas y claramente destinadas a causar a Trump el mayor daño posible. También tuvieron la consecuencia secundaria, pero increíblemente importante, de envenenar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Porque lo que hacía Comey, en efecto, era decir que Trump estaba aliado con Rusia y que Rusia era responsable de su elección. Y eso enfadó y perturbó a muchas personas, sin motivo alguno, en Estados Unidos, y ha desempeñado un papel muy importante en llevarnos a la situación en la que nos encontramos hoy.
Sí, en realidad estoy de acuerdo en que James Comey hizo muchas cosas que creo que fueron ilegales, pero por desgracia, como Trump es tan divisivo y guarda rencor contra mucha gente, eso de algún modo socava sus propias acciones. Así que en este caso, mucha gente dice, oh, solo está yendo contra sus enemigos, ya sabes, pero hay algo de verdad en ello. Lamentablemente, Trump a veces se ha perjudicado a sí mismo por ser tan partidista y tan divisivo, creo. You make an absolutely valid point. Haces un punto absolutamente válido, porque se trata de una acusación vengativa. De eso no tengo ninguna duda. Eso no significa que Comey sea inocente. Podría ser completamente culpable, pero el mérito de la acusación se ve socavado por su carácter vengativo. Por cierto, es un punto excelente. I mean, that is an excellent point, by the way. Así que hablemos de las elecciones. Hay unas cuantas. El candidato japonés de extrema derecha, Takashi, ganó. ¿Qué opinas de eso? I think it's a very disturbing development. I think it's part of the trend in Japan. Creo que es un desarrollo muy inquietante. Pienso que forma parte de una tendencia en la política japonesa que lleva muchos años en marcha, remontándose, diría yo, a la era de Nakasone en los años 80. Ha habido un desplazamiento continuo en Japón, una visión más nacionalista, anti-China y revisionista, y una nueva aceptación de muchas de las ideas y personas muy preocupantes que tomaron el control de Japón a finales del siglo XIX y llevaron a gran parte de Asia al desastre en las décadas de 1930 y 1940. El problema es que nunca hubo un verdadero ajuste de cuentas en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y esas opiniones y actitudes han seguido vigentes. El propio emperador, como sabemos, fue protegido por los estadounidenses y, en consecuencia, nunca se le exigió rendir cuentas. And was never as a result held to account. Though I know from people in Japan that in Sé por personas en Japón que en 1945 el estado de ánimo hacia él entre muchísima gente era de gran enfado, con una fuerte sensación de que los había traicionado. Así que ya sabes, esa es otra historia. Pero en fin, como nunca hubo una depuración ni una rendición de cuentas adecuadas en Japón, todas esas personas han permanecido en puestos de poder. Han transmitido sus ideas a otros miembros de sus familias y poco a poco vemos que están recuperando el control. El hecho de que Japón esté perdiendo ahora la posición que ha tenido en Asia desde finales del siglo XIX, la de ser el país asiático más desarrollado económicamente, quiero decir, ahora ha sido ampliamente superado por China. Sospecho que eso está agravando la situación y aumentando también la hostilidad hacia China. is increasing hostility to China as well. Y también vi que dentro de Japón, algunas personas japonesas no están contentas con esto. Pero algunos dicen que en parte es porque la extrema derecha es algo anti-inmigrante, igual que en muchos países europeos. Eso también parece un problema. La parte anti-inmigrante del partido parece haberlo beneficiado. Además, tengo la sensación de que si observas la inestabilidad en distintos países, ni siquiera estoy seguro de que ella dure mucho. El actual duró un año, ¿verdad? Y si miras a Corea, el expresidente está ahora bajo investigación y en serios problemas. Estuvo en el cargo quizá 2 o 3 años. E incluso si miras al Reino Unido, ahora Keir Starmer está allí, pero no desde hace mucho. Y antes que él, también hubo otro. Creo que eso es un síntoma general ahora en muchos países occidentales. It absolutely is. Absolutamente. Y todo tiene su causa subyacente. Quiero decir, mencionaste la inmigración, y en Japón la inmigración siempre ha sido un tema delicado porque no les gusta. Pero el problema de fondo en todas las economías occidentales es que durante décadas, mucho antes del colapso de 2008, hemos estado viviendo un periodo de estancamiento económico. Quiero decir, lo he vivido durante toda mi vida adulta, puedo verlo. Recuerdo cómo en los años 60 y principios de los 70, los niveles de vida crecían y la tecnología se expandía constantemente, mejorando la vida de las personas de forma espectacular. Constantly and improved people's lives dramatically. And then from about the mid-1970s, we got our Y luego,
A partir de mediados de la década de 1970, tuvimos nuestra primera crisis y las cosas empezaron a desacelerarse. Hubo una especie de anomalía extraña, pero no muy significativa en los años 90, en gran parte relacionada con la transformación económica de China, porque hizo que los bienes más baratos estuvieran disponibles y al alcance de la gente. Eso ya ha seguido su curso, y vemos cómo la estagnación vuelve a imponerse. Esos carriages vives están cayendo de nuevo. No andremos superestarán, ni siquiera para entender por qué existe el problema. Why the problem even exists. And so what is happening is that the political... Así que lo que está ocurriendo es que los sistemas políticos de Occidente siguen produciendo cada vez más personajes cada vez más improbables y poco verosímiles, por decirlo así, que proponen todo tipo de respuestas fáciles y simples. Culpar a los inmigrantes, culpar a China, hacer cosas de ese tipo. Ya sabes, tener mercados totalmente libres, bajar impuestos, subir impuestos, todo ese tipo de cosas. Mientras tanto, lo que realmente necesitamos en Occidente es examinar a fondo nuestras sociedades y nuestras economías y elaborar un plan real para reorganizarlas. Y por supuesto se puede hacer. China lo ha hecho. Quiero decir, China hizo exactamente eso, sin duda, en los años 50 y de nuevo en los 70 y 80. Pero en Occidente ya no hacemos eso. Hemos perdido esas habilidades. Volviendo a Japón, creo que para Japón es realmente importante admitir y disculparse por lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Creo que es bueno para Japón, porque solo así se puede avanzar a partir de ahí. No creo que sea saludable para Japón que distintos países y personas le recuerden constantemente: esto es lo que hiciste en la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo reconociste, nunca te disculpaste. Simplemente no creo que sea algo saludable para Japón. Nare, pienso que es mucho mejor hablar abiertamente del tema, disculparse sinceramente y seguir adelante a partir de ahí. Creo que ese es un camino mucho mejor para Japón. Sin duda, tienes toda la razón en esto. Es profundamente insano. De hecho, es una especie de enfermedad no ser capaz de admitir ante uno mismo la realidad del propio pasado. Si Japón finalmente afrontara esto y se abriera a sí mismo sobre lo que ocurrió, sería un momento liberador para el país. Pero aquí está el asunto. El mejor momento para haberlo hecho fue poco después de que esos acontecimientos tuvieran lugar, probablemente en los años 40 y 50. Si no entonces, quizá en los 60. Pero eso nunca ocurrió en Japón. Y cuanto más nos alejamos de esos acontecimientos, más difícil se vuelve, porque las personas que quieren preservar la ilusión de un pasado dorado y maravilloso se vuelven más fuertes y están más arraigadas en el sistema. Y para otras personas, bueno, esto es historia. Son cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Por cierto, lo que dijiste sobre Japón es igualmente cierto respecto a Gran Bretaña. Quiero decir, Gran Bretaña nunca ha hecho un verdadero examen de conciencia sobre su historia. Hemos hablado de esto en muchísimos programas. Y el resultado es que nunca ha habido ese momento en Gran Bretaña en el que los británicos se unieran y dijeran: mira, el pasado es algo que debemos exorcizar y dejar atrás. Debemos pensar, en cambio, en cómo construir nuestras sociedades y hacerlas sanas, fuertes y mejores de lo que eran. Es un increíble fallo de valentía. Nunca hemos hecho esto en Occidente, y los japoneses están siguiendo nuestro ejemplo. En cuanto a la reacción de China, es muy interesante. Creo que a estas alturas al gobierno chino ya no le importa quién esté al mando de Japón o de Corea. En su momento sí prestaban atención, por ejemplo, esta persona tiene tal política y aquella otra es más o menos amistosa hacia China. Pero creo que ahora China confía lo suficiente en su fuerza militar y económica como para que quien esté al mando no marque mucha diferencia en la forma en que China maneja las cosas. Al mismo tiempo, creo que muchos internautas básicamente están diciendo: si te atreves a cumplir lo que prometiste antes,
provocar un gran conflicto, una gran pelea entre Japón y China. Entonces, y ella también en algún momento incluso dijo que lo que concierne a Taiwán concierne a Japón. Y la gente está diciendo, ni se te ocurra, cuando nos unifiquemos con Taiwán, si interfieres, eso le dará a China la razón para hacer todo lo que hemos querido hacer. Así que China está bastante preparada para eso. Por esa razón creo que lo mejor para Japón es desculparle y no involucrarse en ninguno de esos asuntos internos de China. Mantente al margen. Absolutamente. Creo que te lo mencioné en un programa, o quizá fue en un artículo, un editorial que leí en el Global Times hace 1 o 2 años. El Global Times señalaba que en términos de escala, la economía de Japón hoy es aproximadamente la misma en relación con la de China que la economía de Taiwán en el año 2000. Es decir, hubo un tiempo en que Japón dominaba y luego se volvió más o menos igual. Ahora bueno, eso fue hace algunos años. Y China sigue su brañosa exenio, mientras Braintaker estuvo atrapado en la estancación. Estoy seguro de que, desde que leí ese editorial, la brecha no ha hecho más que aumentar. Y creo que eso es absolutamente cierto. En Japón, por cierto, aún no he estado allí, hubo un tiempo en que conocía a muchas personas de Japón, pero ya no conozco a nadie y no tengo contacto con nadie allí. Según tengo entendido, en Japón todavía están en una gran negación respecto a esto. Aún tienden a imaginarse a sí mismos en el mismo nivel que China, porque es muy difícil imaginarlo normal. Esto, lamentablemente, también está torcido en Japón. Es la sensación de que, ya sabes, mientras los estadounidenses estén con nosotros, y por qué alguien confiaría en los estadounidenses es otro asunto, pero mientras estén con nosotros, podemos manejar fácilmente a los chinos. Ya sabes, ganamos todas nuestras guerras contra ellos, lo cual, por cierto, no es en absoluto cierto. Pero un amigo mío que ha estado en Japón dijo que eso es lo que la gente en Japón dice. Así que ya sabes, somos la nación guerrera mi mamá. Es una visión desastrosamente equivocada, pero creo mucho en Japón todavía se aferra. Sí, y luego Algunos japoneses piensan que en la Segunda Guerra Mundial no fueron derrotados por China, sino por Estados Unidos. Y muchos chinos dicen, bueno, en ese caso, ahora Estados Unidos está de vuestro lado. ¿Por qué no lo intentáis una segunda vez? China está absolutamente preparada para eso. ¿Sabes una cosa? Los rusos están diciendo eso sobre Alemania. Es exactamente lo mismo. La mayoría de los alemanes creen que Alemania no fue derrotada por la Unión Soviética, sino por Estados Unidos. Probablemente sea cierto. Las estadísticas de las encuestas lo demuestran una y otra vez, lo cual es increíble. Entonces te encuentras con rusos que dicen, bueno, de acuerdo, inténtalo de nuevo, estamos listos. Sí, vale. Ahora, este tipo de extrema derecha es algo así como... No solo en Japón, sino que la República Checa también tuvo elecciones. Hay un tipo, ¿cómo se llama? ¿Babiš? Babiš. Le llaman el Trump checo. ¿Es una descripción precisa? No, quiero decir, lo que él es un oligarca checo. Es multimillonario. Recuerda que la República Checa es un país pequeño, así que por definición no va a tener muchos oligarcas, así que es muy, muy rico. Tiene una especie de lado populista, ha sabido aprovechar la ola. Ya ha sido primer ministro antes. Es evidentemente inteligente hasta cierto punto. Ahora es primer ministro y dice que va a hacer todo tipo de cosas, la mayoría de las cuales dudo que realmente haga. Pero, por lo que he oído, en el pasado, ha hablado de sí mismo como alguien probablemente bastante razonable respecto a China y que querría mantener buenas relaciones con ella. Quiero decir, puede que también haya dicho otras cosas que sean lo contrario, porque ese es el tipo de persona que es.
Y yo tampoco confiaría en ello, por cierto. Pero, de nuevo, lo que mostró la elección en la República Checa no fue que haya un enorme entusiasmo por este hombre. No creo que lo haya. Sí creo que hay una gran sensación de que se avecina un cambio drástico. Pero desde luego, no les gustaba el gobierno anterior, que era proeuropeo, antirruso, antichino y extremadamente atlantista. Su apoyo se desplomó en las elecciones. Todavía conserva cierta popularidad en Praga, que es la capital, donde tiende a concentrarse gente de ese tipo. Pero en el resto del país no tiene apenas apoyo. Moldavia también tuvo unas elecciones no hace mucho, ¿verdad? Pensaba que el partido gobernante, Sandu, su partido, no se suponía que fuera a ganar, pero al final ganaron. Por lo poco que he leído, parece que ella suprimió votos o hizo algo por el estilo. Así que hay algunas dudas sobre esas elecciones, ¿no? Hay grandes interrogantes. Y curiosamente, hubo un largo artículo sobre este tema en The Spectator, que es la principal revista británica de política y actualidad, más influyente en el Reino Unido que The Economist, por cierto. En realidad, afirmaba de manera bastante directa que las elecciones en Moldavia fueron profundamente defectuosas, que había muchos colegios electorales en Europa donde existe una diáspora moldava, pero solo creo 2 en Rusia, a pesar de que la diáspora allí es al menos igual de grande, que se prohibieron partidos políticos el día antes de que se celebraran las elecciones y que se pusieron obstáculos para que la gente pudiera llegar a los colegios electorales. Placed in the way of people getting to polling stations, and I've heard all kinds of stories about what happened in the Y he oído todo tipo de historias sobre lo que ocurrió en los colegios electorales que se instalaron en Europa, que básicamente estaban controlados por el partido gobernante y que en esencia allí se manipulaban los votos. Quiero decir, no sé si eso es cierto, pero es lo que he oído. Fue una elección muy defectuosa, pero los gobiernos occidentales estaban decididos a garantizar que Sandu ganara y mantuviera la mayoría en el Parlamento, y lo dieron todo para conseguirlo. Debería explicar a nuestros espectadores chinos que en realidad ella perdió, incluso con esas cifras tan distorsionadas. En realidad perdió el total de votos en la propia Moldavia. Más personas que viven en Moldavia, incluso según las cifras oficiales, votaron en su contra que a su favor. La razón por la que su partido obtuvo la mayoría se debe por completo a que los votos del extranjero en Europa se acumularon abrumadoramente a su favor. Así que, ya sabes, estaban decididos a que Moldavia debía seguir siendo leal, y se aseguraron de que eso fuera lo que ocurriera. Es como con Rumanía el año pasado, cuando parecía que la persona equivocada iba a ganar las elecciones, así que cancelaron todo el proceso. Y por cierto, Sandu volvió a decir que si las elecciones salían mal esta vez, las cancelaría. Así que ahí lo tienes. La democracia está viva y en buen estado en Occidente, como puedes ver. Ella es muy directa. Sí, vale. Sí. Por eso, con estas elecciones, cada vez está siendo más, no sé, la gente ha perdido la confianza en ellas por completo. Y el alcalde de Nueva York ha oído que Eric Adams se retira ahora, principalmente porque no quieren que Mabdani gane. Así que no quieren demasiados oponentes dividiendo los votos. Y hay varios artículos que dicen, espera, que Eric Adams va a conseguir pronto una embajada o algún puesto corporativo muy bien pagado. Sí, quiero decir, hay que dar a la gente la opción. Dejad que las elecciones se celebren de manera ordenada y normal, pero aseguraos de que al final gane la persona adecuada. Esto es lo que hoy se entiende por democracia en Occidente. Y por supuesto, hablando en serio, la gente en todo Occidente se está volviendo profundamente desilusionada y cínica al respecto. Solo quiero recordar de nuevo a nuestros espectadores chinos que el Partido Conservador en el Reino Unido está celebrando actualmente su conferencia anual, que es un acontecimiento político importante en la vida de los partidos políticos aquí. Y por supuesto, recordad que fueron el gobierno hasta el año pasado.
Remember, they were the government until last year, and they've been the government for most of the 20th century. Y han sido el gobierno durante la mayor parte del siglo XX y gran parte del XIX. Y también fueron el gobierno durante buena parte del siglo XXI, lo que llevamos de él. Y ya sabes, es el gobierno de Churchill, Cameron, Disraeli, Thatcher y toda esa gente. Casi nadie acudió a la conferencia. Quiero decir, ves las fotos y las salas estaban vacías. Su apoyo ha caído al 15%, unos 5%. Lo que básicamente significa personas mayores que siempre han votado a los conservadores y no pueden imaginar votar a nadie más. Can't imagine voting for anyone else. And most bizarre of all, Y lo más extraño de todo fue que el partido organizó una sesión de espiritismo. Tenían un buzón donde podías escribir una carta y enviársela a Margaret Thatcher, que por supuesto está muerta. Quiero decir, en serio, eso fue una de las cosas que hicieron. Así que ver cómo el partido que ha sido durante los últimos 250 años el dominante en Gran Bretaña se desmorona de esta manera dice mucho sobre el colapso de la política. De novio fue excelente en Penth, Jimmy Sorth me extes en hand. Politics and trust in politics and the cynicism that exists in the West now. Sí, podemos ver en Gran Bretaña que has prestado atención a esto. Hay un caso de espionaje. Había dos tipos, ambos llamados Christopher, ¿verdad? Christopher Cash y Christopher Berry. Pero ese caso se vino abajo. Ahora bien, nunca entendí del todo qué hicieron. Siempre dijeron que proporcionaron documentos no clasificados a alguien, supongo que en China. Bueno, si no están clasificados, ¿cuál es el problema? No lo entiendo. Sophia, I'm glad you don't get it because nor do I. Sofía, me alegra que no lo entiendas, porque yo tampoco. Nunca he sido abogada penalista, pero sí solía hacer trabajo legal. Pensarías que alguien como yo sería quien lo comprendiera. En fin, lo que escuché es que este siempre fue un caso increíblemente débil. Estaba lleno de lagunas y era muy probable que fracasara. Y era prácticamente imposible ver a estas personas como espías en ningún sentido real. De hecho, en ningún sentido. Pero, por supuesto, esa no es la historia que se está difundiendo en Gran Bretaña. La historia que circula en los medios británicos es que la razón por la que el caso se vino abajo supuestamente es porque, durante el juicio, el gobierno británico dijo al tribunal que el Reino Unido no consideraba a China una amenaza. Así que supuestamente, esta es la razón por la que el juicio se vino abajo. No puedo entender en absoluto qué relación tiene eso con determinar si alguien es un espía o no. Pero se puede ver lo que ocurre, cómo lo hacen. El caso se presenta con los argumentos más endebles. El caso se derrumba, pero aún así se establece en el Reino Unido la idea de que China opera espías allí. Cuando el caso se derrumba, de nuevo se plantea la idea de que es porque el gobierno británico, por alguna razón, no dijo que China es una amenaza, con la implicación de que en efecto China lo es. Así que se puede ver cómo se está moldeando la opinión pública. Sí, eso es otra cosa. Así que la política de Keir Starmer hacia China, exactamente en qué consiste, también resulta confusa. Ves este caso en el que claramente intentan desacreditar a China, ¿verdad? Todo el caso trata sobre China. Al mismo tiempo creo que Jonathan Powell, que es asesor de seguridad nacional, él no lo sabía, a principios de este año aparentemente visitó China, pero no se informó mucho sobre ello hasta que fue China quien, al parecer, dio algún relato del asunto. Así que parece que él también intenta acercarse a China, quizá para obtener algo de ellos o algo así. Entonces, ¿cuál es exactamente su política hacia China? ¿Está intentando colaborar con China o no? Bueno, históricamente ha sido alguien que ha querido mantener unas relaciones relativamente buenas con China. Pero si quiere hacerlo ahora, está nadando contracorriente, porque esa corriente se está volviendo cada vez más hostil hacia China. Quiero decir, estás negando con la cabeza, y estoy de acuerdo contigo. Estoy completamente desconcertado y no entiendo esto.
Y por cierto, esto va muy en contra del espíritu y del sentir del pueblo británico. Es decir, si hablamos de Rusia, por ejemplo, siempre ha existido en Gran Bretaña una corriente de opinión pública muy hostil a Rusia, pero nunca que sea hostil hacia China. But there has never been one that is hostile to China. I mean, the British overall. Quiero decir, en general los británicos han sido tradicionalmente muy favorables hacia China. Hay una comunidad británica china en el Reino Unido. Está en todas partes, es bien valorada, apreciada y está bien integrada en la vida británica. No existen las tensiones entre chinos y británicos que se encuentran entre británicos y miembros de otras comunidades. De hecho, la cuestión ni siquiera se plantea. Así que esto es muy artificial, pero ahora se está construyendo deliberadamente. Se ve en los medios de comunicación, en juicios de este tipo, y también en las universidades, por cierto, a las que se les está diciendo que dejen de aceptar estudiantes de China, a pesar de que los estudiantes chinos han apoyado a las universidades. ¿Qué está pasando en Francia? Ese primer ministro estuvo allí que 24 horas y luego se fue. ¿Qué está pasando allí? Me hiciste esta pregunta sobre la crisis más profunda que tenemos en todo Occidente, y esto es otra manifestación de ella. Quiero decir, Francia también tiene problemas muy similares a los de Japón, muy similares a los de Gran Bretaña, y diría que, en última instancia, muy similares a los de Estados Unidos. Tenemos una profunda estancación económica. Francia es en esencia un país muy rico. Todavía hay una gran cantidad de riqueza que podría utilizarse e invertirse de manera eficaz y exitosa. Hay grandes competencias en ingeniería, y la administración funciona mucho mejor que la británica. Conduce por una carretera francesa y luego por una británica, y verás lo mucho mejor que es la carretera francesa. Y lo mismo ocurre con los trenes y los hospitales. Pero en general, Francia también está en declive. Y tenemos un presidente que no está fundamentalmente interesado en ocuparse de estas cuestiones, Emmanuel Macron, que quiere seguir políticas de integración europea, que se deja llevar por las grandes estrategias y las soluciones simples y superficiales. Sabes, Francia es un país que antes realmente hacía planificación. Quiero decir, viví en Francia un tiempo, y en la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía francesa estaba en un estado absolutamente desastroso. Había un funcionario brillante, un hombre llamado Jean Monnet, que era un amigo cercano del general de Gaulle, pero que también tenía muy buenos vínculos con el Partido Comunista Francés y con los sindicatos franceses. Y todos se unieron y analizaron los problemas de la economía francesa. Monnet elaboró un plan centrado en sectores concretos y se invirtió en ellos. Los trabajadores acordaron no pedir aumentos salariales excesivos, aunque el dinero fluía y la economía se transformó. De ser un país en crisis en la década de 1940, en los años 60 se estaba volviendo muy rico. Así que Francia tiene esa tradición, pero el presidente no está interesado en hacer esto. Está centrado en otras cosas. Ha desestabilizado la situación política en Francia porque parece obsesionado con mantener a Marine Le Pen y al reagrupamiento nacional fuera del gobierno, que es lo único que realmente parece importarle. El resultado es que Francia, durante prácticamente todo el tiempo que ha sido presidente, ha estado sin un gobierno efectivo, porque en realidad no es un gobierno. Todo han sido intrigas, manipulaciones y cosas por el estilo. Y el resultado es que ahora tenemos una crisis política. Los niveles de deuda están fuera de control, la economía está estancada, el parlamento es conflictivo y está dividido, pero hostil hacia el presidente. La sociedad en toda Francia está muy enfadada. El presidente no quiere irse y sigue proponiendo primeros ministros que son sus amigos y aliados leales, aunque sabe que el parlamento no los aceptará. Así que sí, existe esta personalidad extraordinaria, Emmanuel Macron, que está en el centro de este problema.
Pero también está la cuestión más amplia, que es esta profunda estagnación y el fracaso de la gobernanza en Occidente. Pero Macron no puede seguir nombrando primeros ministros que luego dimiten uno tras otro. En algún momento creo que alguien en Francia incluso ha hablado de destitución. Sí, absolutamente. ¿Verdad? Y en algún momento quizá tenga que irse. Bueno, efectivamente. Quiero decir, lo interesante es que, en los últimos 2 días, muchas personas que fueron aliadas políticas de Macron en el pasado han dicho basta ya, debe dimitir. Es decir, ha llegado el momento de que se vaya. Está desestabilizando continuamente la situación política en Francia, y esta situación se está volviendo intolerable. Francia necesita un nuevo presidente dispuesto a marcar una nueva dirección. Pero Macron no quiere eso, porque teme que, si dimite, las elecciones den como resultado la victoria de Marine Le Pen o de alguien de su partido. Y la Unión Europea no quiere eso, porque Marine Le Pen y su partido son hostiles a algunos de los movimientos integracionistas que están teniendo lugar en Europa. Y Occidente, en conjunto, tampoco lo quiere, porque Marine Le Pen y su partido son hostiles al apoyo continuado a Ucrania, a mantener la presión sobre China, a enviar más dinero a Ucrania, a hablar de enviar tropas francesas a Ucrania, todas esas cosas. Si ganan, todo eso se detiene. Así que por esa razón se prefiere dejar que Francia se hunda cada vez más en la crisis antes que celebrar unas elecciones que den como resultado que ganen las personas equivocadas. Otro ejemplo de cómo funciona realmente la democracia en Occidente. Sí, hay una cumbre de líderes europeos, ¿verdad? Hablando de Europa, hay varias cosas interesantes allí. En primer lugar, Angela Merkel estuvo presente y luego concedió una entrevista a la prensa húngara. En esa entrevista mencionó que antes del estallido de la guerra en Ucrania, ella y Macron querían mantener una comunicación directa con Putin, pero Polonia y los 3 países bálticos se opusieron, así que no ocurrió. Esa parte de la entrevista provocó muchas reacciones en Polonia y en los países bálticos. Estaban realmente enfadados con ella, diciendo cosas como «no puedes echarnos la culpa a nosotros» y demás. Vi esa entrevista. Bueno, no toda, duraba unos 47 minutos, pero en realidad no tengo la sensación de que cuando dijo eso quisiera culparlos. Me da la impresión de que era más bien una especie de no me echéis la culpa a mí que otra cosa. Tienes toda la razón. Eso es exactamente lo que ella estaba haciendo, intentar desviar la culpa de esta crisis de sí misma. Y lo que se empieza a ver en Occidente es un juego de culpas en marcha. Todo el mundo puede ver que Ucrania ha sido un desastre. Todo el mundo puede ver que la guerra va mal. Todo el mundo puede ver que los rusos, tarde o temprano, van a ganar. Todo el mundo puede ver que esto ha llevado a un profundo agravamiento de la crisis económica y social en Europa. Así que lo que todos están haciendo ahora es intentar crearse coartadas y construir defensas. Así que cuando todo se venga abajo dirán, no fui yo, fue él, fueron ellos, fue otra persona, nunca yo. Y recuerdo aquella propuesta, por cierto, la debatí ampliamente en su momento y no tenía ningún sentido. No significaba absolutamente nada. En primer lugar, los polacos y los bálticos se opusieron, eso es cierto, pero también lo hicieron los Países Bajos y otros países europeos. El crítico más contundente de la propuesta de Merkel fue Mark Rutte, que era el primer ministro de los Pajos en aquel entonces. Ahora es el secretario general de la OTAN. Pero todo el mundo sabía, cuando ella lo propuso, que iba a marcharse de la escena en unas pocas semanas, así que nadie se tomó la propuesta en serio. Solo intentaba darse una carta de salida antes de irse. Así que propuso aquello que nadie tomó en serio en su momento y luego se archivó y se olvidó. Y ahora que todo el mundo puede ver lo que se avecina,
como decimos en Gran Bretaña, ella simplemente lo ha sacado de nuevo. Dice, bueno, mirad, este era mi plan. Habríamos hablado con Putin entonces, y eso habría puesto fin a la guerra. Pero esas personas malas y tontas de los estados bálticos, Polonia y otros lugares no me lo permitieron. Sí, y también culpó a la pandemia diciendo que no podían reunirse en persona. No estoy muy seguro de creerme eso, pero bueno, como dijiste, esa es exactamente mi sensación cuando veo esa entrevista. Está intentando dejar claro, no es culpa mía, yo he hecho mi parte. Y sí, es interesante ver las reacciones de Polonia y de los países bálticos. Parece que nada va bien. No, quiero decir, hay que decir que hay una verdad en todo esto. Y es que los estados bálticos han desempeñado un papel enorme en la creación de la crisis en Europa. Es decir, estos tres países muy pequeños, mucho más que Polonia, por cierto, han conseguido contagiar a toda Europa con su sentimiento de agravio e histeria respecto a Rusia. Es realmente extraordinario. Y algún día habrá que debatir por qué y cómo ocurrió. ¿Por qué países como Alemania, Francia y España se dejaron arrastrar por la ira y la furia de las capitales de lugares pequeños como Estonia y Lituania, o donde sea? Pero quiero decir eso demuestra que en última instancia es absurdo culparlos. Lo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo, es que los líderes de Europa Occidental deberían haber apartado a los líderes de los estados bálticos y haberles dicho, mirad, conocemos vuestra historia, conocemos vuestros problemas con los rusos. Mantener la paz en Europa es más importante. Tenemos que desarrollar una relación sólida y buena con Rusia. Esto es lo que vais a hacer, lo que vamos a hacer nosotros, y debéis aceptarlo. Y si no lo hacéis, me temo que vais a quedar marginados. Nadie en Europa tuvo jamás esa conversación con ellos. Parece que Europa tiene lo peor de ambos lados, ¿no? Por un lado, es muy autoritaria, es decir, firme en sus decisiones. Al mismo tiempo, parecen muy sensibles a las reacciones de los países pequeños ante ciertas cosas. Así que tienen demasiado en cuenta a esos países más pequeños. Pero, ¿por qué exactamente los países bálticos, verdad? También había otros países pequeños. Aunque supongo que quizás sea simplemente porque ellos mismos temen a Rusia en general. Creo que esto es todo. Creo que esta histeria de los estados bálticos alimenta el miedo y la aversión subyacentes hacia Rusia que se encuentran en gran parte de Europa. Por cierto, para que conste, sé que en Rusia algunas personas han empezado a llamar cada vez más a Alemania la Gran Estonia. Así que eso te dice lo que piensan ahora de Alemania. Quiero decir, lo entiendo, ya sabes, porque Alemania no está haciendo lo que es mejor para Alemania. Y luego, otra cosa que también ocurrió en esta cumbre de líderes europeos fue que el primer ministro polaco, Donald Tusk, y Orbán tuvieron un pequeño enfrentamiento. Orbán decía, básicamente, que los europeos son mayores en términos de PIB y población. Así que, ¿por qué tenemos tanto miedo de Rusia? ¿Por qué vemos constantemente a Rusia como nuestro enemigo? Rusia no es nuestro enemigo. Nuestros enemigos son casi como nosotros mismos, ya sabes. Y por supuesto, Tusk no estuvo en absoluto de acuerdo con eso. Pero creo que Orbán tiene razón. ¿Por qué tenéis tanto miedo de Rusia? Bueno, es una excelente pregunta. Quiero decir, esta ha sido la gran cuestión en Europa desde la caída de Napoleón, por cierto. Ha estado ahí todo el tiempo. En parte, sin duda, porque Rusia es mucho más grande en territorio que todos los demás estados europeos. Parece enorme. Eso debe significar que, ya sabes, tiene algún tipo de plan maligno para conquistar toda Europa. El hecho de que no lo hayan hecho en 200 años no es, ya sabes, una señal de que no vayan a hacerlo algún día. Es solo que su plan está tardando mucho en desarrollarse. Pero en fin, este miedo morboso a Rusia
Está detrás de casi todas las grandes crisis. De hecho, está detrás de todas las grandes crisis en Europa que han ocurrido desde la caída de Napoleón. crises in Europe that have happened since the fall of Napoleon. I mean, the First World War ultimately was all about that. The fear Quiero decir, of la Primera Guerra Mundial, en última instancia, trató de eso, el miedo a Rusia que existía en aquel momento en Alemania. He estudiado ese periodo a fondo. El embajador alemán en San Petersburgo en 1914 enviaba memorandos al gobierno en Berlín. Era un hombre muy inteligente y muy capaz, el conde Portalis, y le decía al gobierno en Berlín, miren, no hay ninguna amenaza para nosotros desde aquí. Rusia está completamente centrada en su propio desarrollo económico y en sus gravísimos problemas internos. Puedo asegurarles que desde el zar hacia abajo, nadie quiere la guerra con nosotros. Pero en Berlín no querían creerlo, y el canciller de entonces, un hombre llamado Bethmann Hollweg, iba por ahí preocupado de que algún día los rusos avanzaran hacia el oeste y se apoderaran de su propia finca. Quiero decir, cosas paranoicas, pero siempre están ahí, siempre al acecho en el trasfondo. but they are always there. They are always there lurking in the background. The Middle East, so Oriente Medio. discussed this before. Bien, ya hemos hablado de esto antes. Ninguno de nosotros cree que el acuerdo de paz de Trump vaya a funcionar. En primer lugar, Israel nunca lo seguiría, ¿verdad? Los bombardeos continúan. Y casi inmediatamente después de que Trump presentara este plan de 20 puntos, Netanyahu regresó a Israel y en una de las entrevistas dijo abiertamente que las FDI no se iban a retirar. No va a suceder, lo dijo. Bien, entonces, ¿a dónde vamos a partir de ahí? ¿Crees que Trump está un poco frustrado ahora? ¿O hacia dónde vamos de aquí? Well, the word always is that he's frustrated and he's Bueno, siempre se dice que lo va a hacer. Está frustrado y enfadado, y recibimos todos estos rumores sobre disputas entre Netanyahu y Trump y todo lo demás. Pero al final, siempre acaba haciendo lo que los israelíes le piden. Quiero decir, nunca se posiciona en contra de Israel. Y sobre Gaza, todas sus declaraciones públicas se han dirigido a Hamás. Es decir, ellos son los culpables, aunque estén liberando rehenes y haciendo todas las cosas principales que se les pidió que hicieran. Pero son ellos, y solo ellos, los que tienen la culpa y los que deben ser atacados. Y por cierto, en esto Trump es idéntico a todos los demás presidentes estadounidenses que recuerdo, desde los años 60. Siempre que surgen estos problemas, la culpa recae en el lado árabe, incluso cuando es evidente que los israelíes son los responsables. to blame, even when it's obviously the Israelis who are at fault. And then in terms of Greta Thunberg, lots of Y luego, en cuanto a Greta Thunberg, muchos internautas hablaron del tema, porque a la mayoría de los chinos no les caía bien cuando hacía campaña por el cambio climático. Pero en este asunto fue valiente, ya sabes, así que mucha gente la apoyó. Lo interesante es que hace unos 6 años Obama la invitó a una entrevista. Esta vez, cuando la arrestan, nada. No se oye nada. nothing. You don't hear Well, anything. I mean, you put it exactly because as Quiero decir, lo has expresado perfectamente, porque mientras su popularidad y el respeto hacia ella están aumentando en China, en Occidente ocurre exactamente lo contrario. Es increíble. Me alegra saber, por cierto, que los internautas y la gente en China han estado hablando de este incidente, que es indignante, por cierto. Según tengo entendido, ese convoy fue interceptado en alta mar y todas esas personas fueron arrestadas, aunque no habían cometido ningún delito. Apenas se ha informado de ello aquí. Y ya sabes, teniendo en cuenta que Greta Thunberg fue arrestada durante muchos años, ha sido una de las figuras públicas más importantes de Occidente. Como dijiste, Obama solía reunirse con ella. La gente solía colgarse de cada una de sus palabras y todo eso. Quiero decir, el hecho de que ahora haya sido despersonificada dice mucho sobre el mundo occidental de hoy. so much about the Western world today. And then Y luego fueron arrestados en aguas internacionales, ¿verdad? No es territorio israelí, ni... sí. Y Estados Unidos es el que siempre presume de la libertad de navegación. freedom of navigation. Yeah, yes. Whenever they Gulwin Security en China and hablan siempre de China, pero en este que that's not a word. So They talk about freedom of navigation all the time, and you saw how Hablan constantemente de la libertad de navegación.
¿Y viste lo furiosos que se pusieron los estadounidenses cuando Francia incautó un barco, un petrolero que zarpaba de Rusia bajo bandera de Benín, con un capitán chino, por cierto, y que probablemente entregaba petróleo a China? Qué enfadados estaban los Estados Unidos cuando ese barco fue apresado en alta mar. Con el pretexto más débil, no dijeron absolutamente nada al respecto. Esa liberación es una tontería, y todo el mundo lo sabe. Sí, todo depende de la situación, ¿no? Sea lo que sea. Por supuesto, China apresa barcos en alta mar todos los días. Bueno, en realidad, hablando en serio, no recuerdo ni una sola ocasión en más de 30 años en la que China haya apresado un barco en alta mar. Ya sabes, un barco mercante cualquiera que va de un lugar a otro transportando una carga de petróleo o lo que sea. No recuerdo que China haya hecho nunca algo así, ni que haya apresado barcos que entregan ayuda alimentaria en una crisis o zona de guerra. Es decir, China nunca ha estado en alta mar, en aguas internacionales. Pero por supuesto, se supone que es la gran amenaza para la navegación, mientras que Estados Unidos y sus amigos son los que la protegen. Vale, antes de irnos, algo entretenido, bueno, quizá no tanto. Verás, Canadá tiene un parque de atracciones llamado Marineland. Está en Ontario y tenía 35 ballenas beluga. ¿De verdad? Sí, 35. Durante la pandemia sufrieron una crisis económica y después de eso nunca se recuperaron del todo. Así que vendieron 5 de ellas a Estados Unidos y 3 murieron muy pronto. Cuando quedó claro que estos animales no son fáciles de mantener, todos los demás parques hicieron comprarles. Pero ahora se están quedando sin dinero, así que querían, ya sabes, encontrar alguna solución. Y hay un parque de atracciones en China que dijo, podemos comprarlos a los 30. Y algunos ecologistas, algunos amantes de los animales, dijeron que no, que es inhumano mantenerlos en cautividad para el entretenimiento público. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero oye, hacerlo en China es muy inhumano. Así que como resultado, el Ministerio de Pesca detuvo la venta. Y entonces el parque de atracciones dijo, bueno, necesitamos dinero, ¿no? Cuesta como $2 millones solo alimentarlos cada mes. Y el Departamento de Pesca respondió, no, nosotros tampoco tenemos dinero para eso. Así que ahora el parque de atracciones dice que tienen 30 días hasta finales de este mes, básicamente. Si no hay solución, van a usar esos 30 días. Todo esto es simplemente increíble. Esos animales, los han condenado. Bueno, absolutamente, exactamente. Quiero decir, ¿dónde estaban, por cierto, cuando este parque de atracciones canadiense estaba activo y lleno de gente con esas ballenas de todos modos? Quiero decir, pero no, absolutamente. El caso pone de relieve 2 cosas. Primero, la forma en que estas personas, en última instancia, no están realmente interesadas en los animales ni en su bienestar. Y segundo, esa hostilidad morbosa hacia China que siempre está ahí, que lo corrompe todo, desde el estado del mercado bursátil hasta lo que hacen los ecologistas. Quiero decir, volviendo a Greta Thunberg, si hablara sobre Xinjiang, aunque lo que dijera fuera pura ficción, le estaríamos erigiendo estatuas. Pero cuando realmente se opone a un genocidio real, uno llevado a cabo por uno de nuestros amigos, se convierte en una no persona. Sí, quiero decir, en cuanto a estas ballenas, los internautas chinos básicamente dijeron que no las querían, porque incluso si vinieran a China, 30 de ellas, si ocurriera algo, todas las críticas se dirigirían a China. Mientras tanto, 3 de las 5 ya murieron en Estados Unidos, y no hay críticas hacia suninos por ese trato ni por nada parecido. Bueno, exactamente. Exactamente. Quiero decir, tienes toda la razón. Sería simplemente otro pretexto para atacar a China. Por cierto, hablando de ecologismo, de nuevo, ¿qué país ha limpiado sus ciudades?
¿Qué país está más activo en el desarrollo de la transición verde, vehículos eléctricos y todo eso? ¿Recibe algún reconocimiento por hacerlo? No. Vienen los ecologistas y dicen, no, ¿deberíamos seguir el ejemplo de China? No, no lo hacen, en absoluto. Y por cierto, ¿qué país, hablando como alguien interesado en el arte y la cultura chinos, tiene la tradición más larga de interés por la naturaleza? Ve a cualquier galería de arte china. Mira las pinturas de la dinastía Song y anteriores. Observa el arte paisajístico. Lee los poemas. Familiarízate con el Dao de Jing. ¿Qué otra cultura ha estado tan cerca de la naturaleza, tan interesada y preocupada por ella, y tan influida por la naturaleza como China? No encontrarás ninguna. Así, China valora mucho la doctrina natural y convivencia en armonía con los seres humanos. Absolutamente. Una parte muy importante de ello. Sí, absolutamente. Es una parte muy intrínseca de la cultura del pueblo chino. Pero ahora, si enviamos ballenas beluga a China, bueno, ya sabemos las cosas terribles que supuestamente se les harán allí. Quiero decir, de nuevo, el gran problema que tiene China es que gran parte de lo que se dice sobre ella es falso, distorsionado, y está impulsado por prejuicios occidentales y suposiciones de superioridad. Debe de ser muy difícil para los chinos sobrellevarlo, siendo sinceros. Me sorprende que lo lleven tan bien como lo hacen. Sí, pero creo que China está cada vez más confiada, ya que la gente presta cada vez menos atención a este asunto. Es casi como una llamada cómica. ¿Entonces prefieres que mueran esas 30 belugas? Sí, quiero decir, es simplemente histérico. ¿Cuál es? En Occidente estamos viviendo un periodo extremo de histeria. Sí, quiero decir, hay un libro de un abogado estadounidense muy famoso, Jonathan Turley, que habla de vivir en la era de la ira. Y yo dije que ese libro está mal titulado, porque no estamos viviendo en la era de la ira, sino en la era de la histeria. Eso es en lo que nos hemos convertido en Occidente. Sí, veremos en 30 días qué pasa con esas ballenas. Sería totalmente irónico si acabaran sacrificándolas. Me parece increíble. Probablemente eso es lo que ocurrirá. Y sabes otra cosa, Sofía, no encontrarás mucha cobertura de la historia cuando suceda. Sí, vale, sí, vale, de acuerdo. Sé que tienes otras cosas, así que te dejo. Muchas gracias. En efecto, y espero volver a hablar la próxima semana. Sí, Estaré atento. muchas gracias. Adiós. Adiós.